Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre mi amigo y colega desde Madrid, Hernán Alberro, y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien, con un poquito de frío. Tú sabes que nosotros los cubanos con 20 grados ya estamos temblando, y Miami está en 17. Hernán, hoy vamos a hablar de un programa distinto, pero que tiene que ver mucho con la realidad cubana y con lo que tratamos acá, que es la iglesia y los eclesiásticos en Cuba con relación a la política, a la posición que, que han adoptado con relación a la política. Se dice, no sé por qué razón, que ni la iglesia ni los sacerdotes deben meterse en política. Y yo creo que nuestra América toda está preñada de padres que han participado en la política en Cuba desde la época de Bartolomé de las Casas, que a su manera también participó, siendo un español, en un tema político como era la defensa de los indios. Posteriormente tenemos al padre Varela, el fundador de la nación cubana, eh, y ya en las guerras, en las guerrillas, estuvo el padre Sardiña, Guillermo Sardiña, el que por cierto no se habló nunca más. Llegó a ser comandante y desapareció. En México teníamos a Hidalgo y a José María Morelos. En Nicaragua hay un dato curioso, un cura español, Gaspar García Laviana, que combatió en las guerrillas sandinistas. Y tenemos a los hermanos Ernesto y Fernando Cardenal y al padre Miguel de Escotos. Deben ser muchos otros más, pero escogí estos. O sea que la representación de la iglesia, los padres, los curas, los frailes, en América Latina han estado presentes en la política y en la lucha por la liberación de las dictaduras. Y para hablar del tema, contamos con el padre Alberto Reyes Pía, cubano radicado en Camagüey. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y que sabemos que has tenido que hacer un esfuerzo para poder participar. Alberto, con relación al tema que de inicio, ¿qué tú crees? Eh, la iglesia debe permanecer ajena, los eclesiásticos no deben meterse en la política. ¿Qué criterio te viene a la mente cuando se dice que no, que deben estar ajenos a todo? A ver, el criterio es el de la doctrina de la iglesia, no es simplemente mi criterio. A ver, los sacerdotes no estamos llamados a hacer política partidista. ¿Por qué? Porque somos las personas para todos. Es decir, toda persona puede llegar a un sacerdote. Por tanto, a nosotros no nos toca una política partidista en el sentido de defender una opción política u otra o atacar una opción política u otra. Nos insertamos más desde la doctrina social de la Iglesia en el significado general de la política, que es el interés, el cuidado de la polis, de la ciudad. Es decir, nosotros como iglesia, nuestra principal función es la predicación del reino de Dios. Pero ese reino de Dios no se refiere solamente a el conocimiento de Dios, la relación con Dios, sino el entramado social. Por tanto, un sacerdote, como todo cristiano, digamos, lo coherente es que se interese por su sociedad. Sí, sería muy incoherente que un sacerdote predique, que la gente rece, que la gente se abra a Dios, que la gente lea la Biblia, pero que cierre los ojos cuando el pueblo al cual le predica y al cual quiere que se conecte con Dios sufre cualquier cosa, desde hambre hasta represión política.
desde falta de medicinas hasta falta de libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, siempre se ha dicho, y yo lo repito, y estoy muy de acuerdo, que la iglesia es la voz de los que no tienen voz. Es decir, a la iglesia le toca alzar la voz siempre en todo lo que contribuya al bien de la sociedad. Porque, a ver, si una facción política está dañando la sociedad, es función de la iglesia decirle, tú estás haciendo daño a tu pueblo, tú estás haciendo algo que no está bien, para ayudar al bien común. Mira, hay algo, ¿no? Eso es función nuestra, es una función a la que no podemos renunciar. Está claro, está muy buena tu explicación. Hay algo, ¿no? Que también es una pregunta antes de caer en el escrito, que tú usaste una frase de Charles Maura, que se dice, la política es el arte de hacer posible lo necesario, Es pero antes, necesario. y de que Hernán dispare, como yo le digo, el gobierno cubano, el régimen cubano se ha cansado de decir que él nunca ha actuado contra la iglesia. Y yo era muy niño y recuerdo expulsión de curas, de monjas. Es real que el gobierno cubano ha permitido libremente a la religión actuar y hacer. No, a ver, desde el inicio ha habido una persecución que ha pasado por varias etapas. O sea, al inicio, cuando el sistema se radicalizó hacia la izquierda, pues se expulsaron sacerdotes, se confiscaron, o sea, todo el sistema que tenía la iglesia de apoyo a la educación, a la salud, todo eso se confiscó. Se confiscaron templos, muchos de los cuales siguen hoy en manos del gobierno. Se atacó la religión por todos los medios, pero es que esto no es un secreto. Incluso hoy, a ver, hoy existe en Cuba lo que yo llamaría libertad de culto. Es decir, podemos dar misa, las iglesias están abiertas, nos podemos reunir, podemos usar la Biblia, podemos hablar de Dios abiertamente, pero no existe una libertad religiosa. Para empezar, existe una oficina de asuntos religiosos que controla la actividad de la iglesia, de la cual dependemos para permisos, para todo lo que queremos hacer fuera de los muros de la iglesia. Es una oficina que cuando los sacerdotes hacemos o decimos algo que ellos no quieren, no nos contactan a nosotros, no hablan con nosotros, pero van a los obispos y se quejan de nosotros, intentando que los obispos sean los que, digamos, hagan el trabajo sucio. Y si bien los obispos no se han prestado a eso, crea una situación desagradable porque, claro, es alguien desde el poder quejándose con, con tu jefe, ¿no? Y creando una situación muy desagradable. Para empezar, es decir, los sacerdotes no tenemos libertad en Cuba de decir lo que entendamos, de tomar una acción social. Si la entendemos, esa libertad no está. Podemos lanzarnos a hacerlo, como muchos lo estamos haciendo, pero es una acción, digamos, que intenta ser reprimida. Más allá de eso, no hay permisos para construir templos nuevos. Eso es no. Hay muchos lugares donde hay comunidades de años donde no se puede construir un templo. Nosotros no tenemos acceso a los medios de comunicación social. Nosotros no tenemos acceso a una presencia más activa en la vida pública de la gente. Por supuesto, no hay autorización para que la iglesia colabore de un modo más activo con el sistema de educación, el sistema de salud. No es posible que la iglesia tenga una escuela, tenga un dispensario médico, es decir, hay muchas cosas que coartan la función social de la iglesia. Si libertad religiosa no es solo que las iglesias estén abiertas y que se pueda dar misa y que pueda haber catequesis y que se pueda bautizar.
La libertad religiosa implica también el reconocimiento de la Iglesia como un agente de acción social en el mundo en que vive. Y esto en Cuba no está, esto no existe. Mira, yo nací en un pequeño pueblo de Matanzas, Sidra, y después me desarrollé toda mi vida a partir de los 3 años en Jovellano. Y recuerdo en Jovellano, había la iglesia, la escuela San José, anexa a la iglesia, que fue cerrada. Y recuerdo que en Sidra había una procesión que mi madre me llevaba a mí todos los años, la procesión de San Juan. Y las procesiones fueron prohibidas. No sé si en estos momentos se permiten hacer las procesiones. A ver, en estos momentos se permite, pero uno, hay que pedir un permiso. O sea, no es, en el mundo, digamos, libre, en una democracia, todo el mundo tiene la oportunidad, se le reconoce el derecho de expresarse en lo que sea, en lo que sea. Y se informa a las autoridades porque obviamente vas a usar las calles, que es un espacio público, y eso tiene que coordinarse, pero se informa. En Cuba hay que pedir un permiso, que de no darse no tiene una explicación. Si es no, es no. Y a veces, por ejemplo, hemos pedido una procesión a una hora con un recorrido X y se ha autorizado, y de hecho las procesiones en este momento en Cuba suelen autorizarse, pero muchas veces uno ha pedido una hora y te dicen, sí, pero a otra hora. No, pues yo quiero hacer la otra hora. ¿La comunidad cristiana ha decidido que es mejor otra hora? No, o a esta hora o no se hace. O, por ejemplo, los recorridos. A veces yo mismo he pedido un recorrido X y me han dicho, no, ese recorrido no, este otro recorrido. Y o asumo ese otro recorrido y hago la procesión, o no hay procesión. Pero, es decir, la respuesta es inapelable. Es inapelable. O sea, no es que hay un diálogo, no es que hay una conversación, no es que hay un, un encuentro donde se explica, porque igual las autoridades tienen motivos para decir, mira, este lugar no, esta hora no, pero eso nunca se hace. Es decir, yo le digo, esto es lo que usted tiene que hacer. Punto. Es lo mismo que sucede con la Constitución, que establece que las marchas, el pueblo puede marchar, puede protestar, y estoy por ver la primera aprobación a una marcha de este tipo. Es como le pasa igual con la iglesia. Hernán, ¿Qué tal, padre? Lo escuchaba hablar y pensaba, eh, quizás plantearlo de otra manera. La misma pregunta que hacía Pedro, pero planteada de otra manera me parece que también puede ser interesante, es qué es lo que... Tiene dos partes, ¿no? ¿Qué puede hacer la iglesia hoy en Cuba? ¿Qué es lo que creen que... cuáles son esos márgenes de libertad escasa en las que eh, operan y que creen que les da cierto alivio, digamos, de poder continuar haciendo la labor social, aunque limitada, que realiza la Iglesia en cualquier país libre. A ver, bueno, la iglesia siempre tiene una función principal, que es la predicación del evangelio. Y eso buscamos hacerlo por todos los medios, por todos los medios. Y ahí nos inventamos todo, desde la misa común y corriente hasta las redes sociales, todo. Es decir, la iglesia no podemos olvidar eso. Su primera función es predicar el evangelio y llevar a Jesucristo a la gente. Y eso lo hacemos. A partir de allí, eh, buscamos todos los medios que intramuros podamos hacer. Por ejemplo, la iglesia, en lo personal, estoy diciendo, desde sacerdotes, monjas a nivel personal, como Cáritas, etcétera, buscamos medicamentos. Entonces, bueno, vamos a tratar de ayudar, apoyar el problema de los medicamentos en Cuba, que es grave. Grave significa que muchos medicamentos no hay en este momento. No hay. Para enfermedades que lo necesitan,
como puede ser una hipertensión, una diabetes, por ejemplo, porque un dolor de cabeza, bueno, no tienes un analgésico, bien, pero hay otras cosas que necesitas el medicamento. Buscamos apoyar en la comida de personas necesitadas. La iglesia en Cuba tiene comedores a lo largo de de todo el país, gracias a Dios. Ahora, por ejemplo, hemos ido logrando que la iglesia pueda tener guarderías, ¿no? Donde, bien, muy bajo control, hay que tener todo súper, súper bien organizado y claro, pero ha sido posible. Entonces, vamos eso dando todos los pasos que podemos. Y también está el elemento, obviamente, de denuncia social, de intentar que las autoridades vayan tomando conciencia de lo que está dañando al pueblo en este momento. Usamos las redes, todo lo que podemos, y entonces vamos allí caminando en todo lo que se nos va permitiendo. Padre, pensaba en esto, precisamente en esto que usted menciona de la denuncia social. Eh, ¿Se sienten acompañados por la institución Iglesia Cuba e Iglesia en general? Digo, se ha hablado mucho del el buen diálogo que puede llegar a haber entre el Papa Francisco y el gobierno cubano. ¿Cómo ven ustedes desde las bases, ¿no? Esto. ¿Creen que les mejora un poco la situación? Porque pensaba también, y permíteme quizás ponerlo de otra manera, me imagino que ustedes deben tener miembros de las Fuerzas Armadas y demás dentro de entre los feligreses, ¿no? Entre las personas que De la van a la seguridad del iglesia, que Estado, sí, concurren. hay personas de la seguridad del Estado que sí monitorean lo que decimos, lo que hacemos, sí, eso sí. O sea que usted diría que como parte de su comunidad no tiene practicantes eh, laicos que pertenezcan al gobierno de alguna manera. Sí, claro que sí, 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 Ah, sí, ah, ah. sí, pero eso en todo el país y sí, Claro, claro, siempre ha claro. sido así. Ah, no, Sí, no, me sí, asusté en un momento, dije, no, no sí, creo que sí, sean sí, tantos. no, sí, sí. Estamos Eh, observaditos, y no, observado y seguro, pero escuchaditos. claro, no, pero yo me refería más bien a que si hay alguna forma de, más allá de los que los protegen, digamos, los que los atienden, ¿no? Como dicen, si con el resto de la comunidad, que bueno, que tienen en algunos casos seguramente llegada a ciertos espacios de poder, tienen alguna capacidad de diálogo, alguna capacidad de entendimiento, pienso. En la dictadura militar argentina, la iglesia fue muy discutida, pero es cierto que una buena parte de la iglesia hacía grandes esfuerzos por tratar de liberar a personas que estaban desaparecidas, ¿no? En Chile, la dictadura de Pinochet, parecido, la iglesia, de hecho, la iglesia estaba fuertemente perseguida y la iglesia tuvo un rol fundamental en esconder personas perseguidas, gestionar liberaciones y demás. Yo no sé si ustedes en Cuba tienen ese espacio. A ver, no así. Eh, a ver, yo creo que es importante darnos cuenta que Cuba, decimos nosotros, pagó la novatada. Es decir, cuando llega el comunismo a Cuba, Cuba nunca luchó por el comunismo, el pueblo cubano nunca luchó por el comunismo. Teníamos una dictadura, la dictadura de Batista, eh, y queríamos volver a la democracia. Y Fidel se presenta como el líder demócrata popular que iba a acabar con la dictadura de Batista, iba a restaurar la democracia. Nunca luchamos mi pueblo nunca luchó por el comunismo, eso nunca fue el ideal. Ese ideal después se impuso a toda la población cuando estaba el control social ya tomado. Y bueno, cuando la iglesia, que apoyó muchísimo el proceso revolucionario porque queríamos salir de la dictadura de Batista, es decir, la iglesia comprometida con su sociedad,
estuvo contra la dictadura de Batista. Cuando la Iglesia se da cuenta del giro que está tomando este proceso, hay una carta pastoral que se llamó Roma o Moscú, donde la Iglesia alertaba: esto está tomando un giro hacia la izquierda, esto no es lo que nosotros hemos estado buscando. A partir de ahí ya empieza una persecución contra la Iglesia que fue brutal. Y claro, es decir, no sabíamos cómo actuar. Es decir, ahora, digamos, los países de Latinoamérica pueden, digamos, preguntar por nuestras experiencias, pero en aquel momento no se sabía nada, nada de qué era el comunismo, cómo era. Entonces los obispos desde el principio tomaron la decisión de, también para proteger al pueblo cristiano, de una relación con el gobierno cara a cara, de decir las cosas cara a cara. Y ciertamente sabemos que hay muchas cosas que se han ido solucionando y se han ido tratando así cara a cara. Costó ese primer diálogo, porque durante muchos años la política del gobierno fue ignorar a nuestros obispos, ¿no? Y de hecho, cuando la primera vez que Fidel Castro aceptó hablar con los obispos, el obispo de mi diócesis, Monseñor Adolfo Rodríguez, era presidente de la conferencia episcopal. Y en ese primer acercamiento, cuando mi obispo le dice: comandante, es que nosotros tenemos cosas que queremos dialogar con usted. La respuesta de Fidel fue: bueno, es que se dialoga cuando hay problemas, entre ustedes y nosotros no hay problemas. Entonces, claro, es decir, así como entras en un diálogo, si ya de entrada te estás diciendo no hay nada que dialogar, te recibo, pero no hay nada que dialogar. Entonces, ha sido un proceso muy largo, muy difícil. Los obispos cubanos siempre han optado por ese mecanismo de decir las cosas cara a cara. Hace poco se reunieron todos con Díaz-Canel. Los detalles de esa reunión no se conocen, pero lo que sí nos han dicho los obispos es: dijimos todo lo que teníamos que decir. Yo creo que la diferencia está en que, a ver, la dictadura lleva ya 65 larguísimos años. Estamos muy cansados, muy desesperanzados, eh, y, digamos, ha ido surgiendo una generación sacerdotal y religiosa que ha dicho: no basta con el cara a cara, no basta con el cara a cara. Es decir, hay que decir las cosas. También estamos en una época de redes sociales. Esto es nuevo, esto es nuevo. El elemento redes sociales es ese alcance público que pueden dar las redes a cualquier persona. Esto es nuevo y, repito, hay una generación nueva de sacerdotes y religiosas que decimos: bueno, hay que usar esas redes porque hay que hablar. Y si no me escuchan, si no dialogan, bueno, pues que al menos sepan lo que pensamos. Mira, hay una cosa simpática. En una de las tantas veces que la seguridad me visitó, hasta tanto yo decidí no hablar más con ellos o me detenían, una de las cosas que me dijo uno, dice: lo único que te falta para ponerle la tapa al pomo es que empieces a ir a la iglesia. Ahí tienes la idea del Claro, concepto que hay en ellos. Y claro. bueno, escribiste hace poco hiciste este escrito, que voy a repetir el nombre: La política es el arte de hacer lo necesario, que me llegó a través de un gran amigo común, de Dagoberto. Y bueno, lo leí y me vi que está reflejada la realidad cubana. En él, lo que es necesario. ¿Qué te compulsó a hacer esto? Es interesante, hay algunas partes aquí que yo señalé que tú le dices cosas al gobierno: qué tiene que hacer el régimen, qué tiene que hacer la dictadura cubana, Sí, porque y qué debe hacer el pueblo. a partir de, a ver, mi pregunta es la pregunta que yo creo que prácticamente nos hacemos todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es decir, a ver, Cuba está en una crisis cada vez más profunda.
O sea, es que es eso, es la realidad, es ver la realidad. Yo creo que en Cuba es la mejor encarnación en este momento de la fábula del rey desnudo, donde eso todo el mundo, o sea, mm, se sentía así como impelido a decir, no, qué bien, pero a ver, hasta que el rey está desnudo, es decir, no existe. Es decir, estamos hablando de una realidad que no existe. Una Cuba próspera, no existe. Un país feliz, no existe. Un lugar donde la gente quiere estar y quiere vivir, no existe, al contrario. Llevamos los 2 últimos años más de 500.000 de exiliados y hay mucha gente que no se ha ido porque no ha podido irse. Es decir, entonces, a ver, mi artículo es un grito a todo nivel. ¿Hasta cuándo vamos a fingir que todo está bien? ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirándonos las caras y diciendo que bien estamos aquí, somos felices aquí? Esto es una maravilla, no hay ningún problema, pero si nos estamos hundiendo. Es decir, por eso el artículo es ese, ¿no? La frase es muy hermosa, ¿no? La política es el arte de hacer posible lo necesario. Y digo, bueno, ¿qué es lo necesario? Lo necesario es, en primer lugar, la conversión de nuestros líderes. A ver, porque hace falta que nuestros líderes acaben de decir, esto no funciona, porque el gran miedo es, bueno, si esta situación sigue así, ¿qué va a pasar? Porque puede haber otro estallido social. Entonces, y la violencia nunca es el mejor camino. A veces es el camino y se solucionan cosas. Y de hecho, después del 11 de julio, a pesar de toda la violencia que hubo, ha habido cosas que a partir de ahí se han solucionado. Pero no es el mejor camino, no es el mejor camino. Entonces, mi primer punto es decirle a los que nos gobiernan, es que ustedes no ven. Es que no se dan cuenta, es que no ven que el camino se cierra. Es decir, Cuba, bajo el sistema tal y como está ahora, bajo las condiciones que tenemos ahora, no puede resurgir. Es que no puede resurgir. Y lo otro es, bueno, la conversión de mi pueblo. ¿Por qué? Es decir, seguimos todavía haciendo el juego a lo que nos está asfixiando. Entonces, de puertas hacia adentro, esto no sirve, yo me quiero ir del país, ¿hasta cuándo? No sé qué. Pero al otro día convocan a ir a la plaza y ahí estoy, con mi banderita y una sonrisa de oreja a oreja. Pues chicos, no vayas. A ver, es decir, a ver, yo pienso que el pueblo cubano, mi pueblo, a veces me da la sensación que como pueblo lo que creemos es, mira, yo voy a seguir viviendo como si no pasara nada, alguien un día cambiará esto. No, ese alguien no existe, ese alguien Exacto. eres tú y cambias las cosas en la medida en que vayas siendo coherente con lo que tú piensas, con que decir las cosas, no apoyar lo que no creo, no participar en lo que no creo. Entonces, pues mi artículo es eso, es un grito diciendo, bien, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a fingir que no pasa nada? Estamos en un Titanic tocando el violín. Sí, es cierto. Y a mí me pasaba, ¿no? Y hablando con las personas allá, eso que tú dices. No, yo no me meto en política, la cosa está muy mala, pero esperando, y yo le decía, el problema está ahí, que nadie quiere hacer nada esperando que otro lo haga y lo que tú dices. Otros somos nosotros, tu primo, tu hermano, tu amigo, y es increíble la pasividad y también es increíble hasta dónde han llevado el pueblo. El otro día con un programa, no recuerdo quién fue, yo incluso me emocioné mucho porque la situación de mi país duele, tengo amigos, tengo algunos familiares, tengo el barrio donde viví, el pueblo donde nací, y es increíble y es muy duro. Y la única solución está en eso, y tú lo planteas bien claro aquí, cambiar el sistema. El sistema no funciona, y es bueno que tú hayas aclarado esto, porque ahora empiezan los genios a decir que la iglesia está pactando un diálogo para que haya un cambio fraude. Y da risa eso, y creo que tu documento, tu escrito aclara muy bien qué es lo que hace falta en Cuba para empezar a cambiar el sistema. Ya por ahí para allá
está en la realidad. No funciona, ni ha funcionado, ni va a funcionar. A ver, después de 65 años, es decir, ¿qué más pruebas necesitamos? Es decir, es que la situación de la gente en este momento es que es desesperante y cerrada. A ver, un pensionado recibe una pensión de 1.500 pesos en este momento. Con 1.500 pesos puedes comprar 15 huevos o 10 libras de arroz, punto. Y eso es todo tu capital. Entonces, lo que yo decía ahorita, la cuestión de los medicamentos, es decir, la cuestión del transporte, pero por otro lado, la cuestión de la educación, que se ha desplomado, la educación se ha desplomado. Yo tengo adolescentes que están en secundaria, que leen como niños de cuarto grado y que son incapaces de ir hilvanando las ideas. Entonces, es decir, si una persona ya de entrada, su capacidad de leer, de entender, ya está comprometida, ¿cómo va a generar un pensamiento, una lógica? El sistema de salud está colapsado, perdón, está destruido, el sistema de salud está en el piso. En este momento, si una persona en Cuba tiene una urgencia, lo operan, pero si no es urgente, la persona tiene que buscarlo todo, y todo es todo, guantes, bisturí, sutura, todo. Entonces, mm, y esto es decir, esto es es la guerra, la destrucción que tenemos a las espaldas, mientras la pantalla te dice, todo está bien, todo es una maravilla, todo se va a arreglar. No se va a arreglar. No se va a arreglar. Entonces, mira, vamos a empezar un diálogo. ¿Sabes qué sería lo ideal? Lo ideal es que desde el gobierno haya esta toma de conciencia y digan, vamos a hacer un diálogo nacional, vamos a empezar entre todos, poco a poco, desde la no violencia, desde el conversar, desde ir dando espacio, pero ciertamente eh, digamos, este modelo hegemónico de que solamente mando yo y la sociedad civil no tiene poder, esto como no cambie, nos hundimos. Yo entiendo por otra parte que el pueblo tenga mucho miedo, porque la represión siempre ha existido, pero a partir del 11 de julio ha sido brutal, brutal, y hay gente en la cárcel con condenas inmensas simplemente por salir a la calle diciendo, yo quiero otro sistema, yo quiero otra cosa, yo quiero libertad. Entonces, claro, el mensaje ha sido muy claro y la gente tiene miedo, yo lo entiendo, pero es que el miedo tampoco, es decir, tampoco soluciona nada. O sea, yo lo entiendo, o sea, es muy complicado para la gente el expresarse sabiendo que la respuesta puede ser una cárcel por años, como está siendo. Entonces, pero por eso mi postura es, podríamos mirar la realidad y aceptar la realidad y buscar un cambio por otras vías, porque lo que hasta ahora se ha hecho no ha funcionado y no funciona. Dijiste algo ahí, Alberto, Sí. que es increíble. Fidel, con su gente, Mm. en el año 53 asaltó un cuartel. Ujú. Hubo sangre derramada de ambos bandos, que esto provocó después una reacción violenta de Batista. Y solamente fue condenado a 15 años y a los 2 años estaban en la calle. Y yo veo ahora condenas de hasta 20 y tantos años, que lo más que puede haber hecho algún muchacho, alguna persona esa es tirar una piedra, que poco se hizo en Cuba en relación con usted ve las protestas en otros países, incendian casas, metros, carros. En Cuba hubo violencia en 2 o 3 lugares y generada a partir de la cobarde, por qué decirlo, la cobarde orden de combate dada por Díaz-Canel. Y no solo las largas condenas, si el pueblo pasa hambre, pasa necesidades en las cárceles, es increíble. Y estamos en contacto nosotros, incluso a través del programa, con muchos de los familiares de presos políticos
porque realmente son presos políticos, aunque estos hayan tratado de darle otro vuelo a la situación. En qué condiciones vive, falta de medicamentos, la comida. Es una locura lo que está sucediendo y ese es el miedo que hay. Pero hay una cosa, yo tengo tremendo miedo a volar, pero tengo que volar y tengo que sobreponerme a eso. Y yo digo que debe llegar el momento. Yo no voy a convocar jamás a un cubano desde acá, porque no lo hice allá, a las calles. Pero si no empezamos a reaccionar, si el pueblo no empieza a reaccionar y a hacer esas cosas que tú dices, no voy a la reunión del CDR, no voy aquí, no voy allá, pienso que es una forma muy buena de reaccionar y hay que hacerlo. Si no se reacciona, no vamos a salir de esto. Hernán. Mira, déjame comentarte una cosa que es muy simpática y muy práctica, porque a veces a mí la gente me dice, ¿tú no tienes miedo? Digo, mira, yo tengo una amiga que a ella le encanta volar, le encanta viajar, lo disfruta mucho, pero le tiene miedo a los aviones. Y entonces es muy simpático porque cuando ella habla ella es psicóloga, y cuando habla de su experiencia, ella siempre dice, bueno, es que mi miedo y yo llegamos al check-in, llegamos al aeropuerto, mi miedo y yo hicimos el check-in, mi miedo y yo nos subimos al avión, mi miedo y yo volamos, después mi miedo se fue y me la pasé súper bien. Y cuando fui a regresar, pues mi miedo y yo volvimos al aeropuerto, mi miedo y yo, y entonces, claro, ella dice, yo cuando voy a viajar no viajo sola, viajo con mi miedo. Entonces, Bueno, claro, y podríamos decir lo mismo, ¿no? Mi miedo y yo dejamos de ir a la reunión del CDR. Mi miedo y yo dijimos, esto es lo que pienso. Mi miedo y yo fuimos y nos manifestamos, porque el miedo es normal, pero si dejamos que el miedo nos paralice, entonces no hacemos la vida que necesitamos hacer, en ningún sentido. Hernán. Iba a preguntar precisamente sobre el miedo, así que me sacó la pregunta, padre, pero me gustaría, sí, y porque ya más o menos tenemos que ir cerrando el programa, me habló de un tema que evidentemente es muy preocupante, que es la desesperanza, ¿no? Y especialmente es un Sí, tema preocupante para la iglesia, para la gente de fe, ¿no? Porque obviamente la esperanza siempre ha sido un elemento clave, ¿no? En por supuesto, todo claro. el aspecto religioso. Entonces, le quería preguntar cómo hace para transmitirle esperanza, que entiendo que lo hace, a su feligreses. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención que la única seguridad que Dios da en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la única seguridad es yo estoy contigo. Es la única seguridad. Cuando Dios pide algo que a veces incluso parece una locura, como puede ser decirle a Abraham, sal de tu tierra y vete, ya te indicaré yo, tú déjalo todo, lo que te da seguridad y ponte a caminar. O a Moisés cuando le dice, vete al faraón y dile que deje salir a mi pueblo. O sea, la Biblia nunca dice, oye, todo va a estar bien y no va a haber ningún problema y no vas a pasar ninguna dificultad. No, el Señor dice, yo voy a estar. Yo creo que esa es la fuente de la esperanza, es decir, en lo que hacemos, Dios está, Dios está. Pero vuelvo a lo que la Biblia no dice. O sea, la Biblia no dice, no vas a sufrir, no vas a pasar malos tragos, todo se va a solucionar sin problemas. La Biblia no dice eso. Y la situación de Cuba es extremadamente complicada como para caer en la ingenuidad de pensar que, bueno, ok, yo hago algo, pero que no haya problemas, que no haya dificultades, que no haya tropiezos. No. O sea, ¿qué es lo que nos diría la esperanza cristiana? Entre todos tenemos que buscar una solución. Entre todos, para todos. Porque una de las cosas que yo repito y sigo diciendo es, el día que Cuba cambie, será mejor para todos, incluso para el gobierno, incluso para tanta gente que trabaja en los mecanismos del gobierno y que vive con miedo y que vive en alerta y que vive
pendiente de qué puede pasar, de que se comete un error. Es decir, vamos a estar mejor todos, incluso los del gobierno, incluso los de las estructuras de poder. Vamos a estar mejor todos. Pero, o sea, ¿dónde estaría nuestra esperanza? Creemos en la verdad, creemos en la justicia, creemos en la libertad, creemos en la necesidad de abrir las vías para hacer el bien. Creemos en esto, vamos a caminar hacia ello, sabiendo que Dios está, repito, para darnos fuerza, para iluminarnos, para hermanarnos, porque yo tengo que tener en cuenta que, a ver, yo he sido muy crítico, y lo soy, con las estructuras del gobierno, pero no dejo de olvidar que son mis hermanos. Y si mañana en Cuba se forma una revuelta y alguien quiere atacar a los del gobierno, ellos saben que a mi parroquia pueden ir. Ellos saben que yo los voy a proteger. Ellos saben que yo no voy a permitir que nadie dañe a otro. Entonces, es decir, y esto lo da la fe, esta es la esperanza cristiana de que podemos llegar a una hermandad. Y para ello Dios está, Dios nos acompaña y Dios nos va guiando. Porque una de las cosas que a mí me preocupa, ya la dictadura de Batista terminó en un modo violento. Y esto trajo muchas consecuencias negativas. Yo no quiero que la Cuba nueva surja desde una explosión de violencia. No quiero, no quisiera. Y esta es la esperanza que tenemos que tener, sabiendo que Dios nos dice, tú lucha por eso, porque es lo que está bien, yo voy a estar. No quiere decir que no va a haber momentos duros o momentos de sufrimiento. Eso no lo dice el Señor. Hernán, algo que quieras preguntarle en esta conversación, porque como te dije, Alberto, esto es una conversación, no es una entrevista, no es un interrogatorio. Algo que quisiera preguntarle, ¿te queda algo en tintero, Hernán? No, no, la verdad que no, la verdad que no. No sé si el padre quiere agregar algo. Sí, Eh, Alberto, ¿algún mensaje que quieras dejarle a los cubanos en general? Mira, yo creo que tenemos que entender primero que todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Hablar, manifestarse, tiene un precio. Callarse tiene otro precio. Y cuando yo oigo a una madre cubana decirle a su hijo, a su hija, tú no digas nada, tú no hables, yo le digo, ¿tú te das cuenta que lo estás invitando a no existir, a la esclavitud, a la simulación? Ese es el precio que va a pagar. O sea, todo tiene un precio. Entonces yo creo que es decir, no sé, a mí me compensa más pagar el precio de existir y de decir, esto es lo que pienso. Eso es el primer mensaje. Lo otro es algo en lo que, a ver, yo insisto mucho y es esto. Nuestro pecado fue darle la espalda a Dios. Nosotros como pueblo le dimos la espalda a Dios, buscando un paraíso sin Dios. Esa fue la propuesta. Eliminemos a Dios porque Dios nos estorba. Vamos a crear un paraíso sin Dios y hemos creado un infierno. Y me gusta mucho y repito mucho la frase de San Agustín que dice, cuando uno huye de Dios, todo huye de uno. Nosotros huimos de Dios y todo ha huido de nosotros. Somos un pueblo en fuga, somos un pueblo que muere de hambre, de inanición, somos un pueblo donde se han ido perdiendo los valores al punto que ahora hay un estallido de violencia, porque claro, una persona sin valores, abocada a necesidad, no tiene límites, no tiene límites. Pero es que los valores que podían haber creado una persona diferente eran los valores que predicaba la iglesia, que predica el evangelio, y eso se eliminó. Por tanto, yo una de las cosas que diría a mi pueblo es,
nuestra mayor necesidad no es la comida, no es la medicina, no es el transporte, no es ni siquiera la libertad. Nuestra mayor necesidad, primera necesidad, volver el rostro a Dios como pueblo y empezar a contar con Dios. También porque en una Cuba nueva, sin perdón, sin misericordia, sin hermandad, sería otra dictadura. Eh, Padre, ha sido un placer compartir esta hora contigo. Te voy a tratar de tú. Y un poco uno dice, bueno, piensa, vamos a entrevistar a un sacerdote. Esto es un tipo serio, rígido, y es todo lo contrario. Yo se lo dije a Dago y Dago me dijo, por eso te pasé el mensaje y te puse en contacto con él. Realmente ha sido un placer estar contigo. Pienso que tu mensaje va a llegar a muchos y bueno, esperamos en otro momento poder tener el placer de hablar de otro tema Yo te deseo lo que quieras. contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hernán, cierra. Lo mismo, no, sí, tengo que cerrar, pero no quiero cerrar sin agradecer y sin reconocer, celebrar eh, el, la gran valentía y la gran transparencia que transmite el Padre en sus mensajes que en sí mismos ya son un mensaje de esperanzas. Y de esta forma damos por concluido este programa de Zoom Cubano y esperamos a nuestra audiencia el próximo sábado, 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet, como es habitual, para seguir tratando de comprender, desandar y analizar el presente, el pasado y el futuro de Cuba. Muchas gracias. Muchas